Este es un circuito de electroventilador en el cual estamos comandado por la ECU, que es lo que vamos a estar viendo en la actualidad, ¿sí? ¿Qué componentes intervienen? Bueno, en este caso tenemos un electroventilador, una resistencia, dos relays, uno para una primera velocidad, uno para una segunda, la ECU, ¿sí? Y un sensor de temperatura, ¿sí? Bueno, la ECU sabemos que tiene alimentaciones positivas, alimentaciones negativas, o sea, masas, ¿sí? Y el sensor lleva dos cables, un cable de entrada y un cable de salida. Dentro del sensor lleva una resistencia, ¿sí? Este sensor lleva dos cables en el cual entran 5 volts, es un circuito manejado por 5 volts, en el cual lo reduce la misma ECU, y los sensores de esto van a variar ese valor de resistencia por la variación de la temperatura, ¿sí? Depende si el valor aumenta o disminuye al tomar temperatura, se llaman sensores NTC o sensores PTC, ¿sí? Si al aumentar la temperatura el valor de la resistencia disminuye, se llaman NTC, ¿sí? Coeficiente de temperatura negativo. Si el valor de la resistencia aumenta, se llaman PTC, o sea, coeficiente de temperatura positivo. Esos sensores los vamos a encontrar sobre todo en la línea Ford, ¿tá? Todas las demás marcas trabajan con sensores NTC, ¿sí? Bien, ¿cómo trabaja este circuito? Bueno, normalmente puede darse el caso que tengamos una masa fija en el electroventilador, ¿sí? Y los relays le den corriente positiva al electroventilador. Bien. En este caso, los dos terminales 30 de los relays van a estar conectados con un fusible de corriente permanente que depende del tamaño del electro, puede ser más o menos mínimamente de unos 30 amperes, ¿sí? Depende del tamaño del electro. Bueno, las excitaciones de los relays, las excitaciones positivas, lo vamos a conectar con un fusible de accesorios, ¿sí? Bueno, en este caso, los terminales 86 de estos relays van a ir conectados a la ECU, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Suponiendo que el sensor logra unos 90 grados, ¿sí? Este valor de resistencia que toma esos 90 grados, la computadora lo interpreta como que es momento de activar la primera velocidad del ventilador, por lo tanto se pone a masa esta en el primer relay, ¿sí? En el cual la primera velocidad se activa y el 87 pasa a recibir corriente, porque este relay se activó, pasa a recibir corriente del 30, pasando previamente por la resistencia para lograr una mínima velocidad. ¿Se entiende? Suponiendo que la temperatura sigue subiendo, vamos a suponer 95 grados centígrados, bueno, este sensor sigue bajando en su valor de resistencia y en las memorias de la computadora, en su programa, interpreta que con ese valor de resistencia es momento de activar la segunda velocidad del electroventilador, ¿sí? Bueno, entonces, este cable de la segunda velocidad se pone a masa dentro de la computadora y activa el segundo relay
donde tenemos una conexión directamente salteando la resistencia, una conexión de corriente positiva salteando la resistencia, por lo tanto el electroventilador toma su máxima velocidad. ¿Sí? Entonces esta es la forma en la cual trabajan prácticamente la mayoría de los vehículos en la actualidad. ¿Sí? La forma de probar o de diagnosticar este circuito, distintamente a cómo se probaba cuando teníamos un bulbo de termocontacto, en el cual para probar el circuito sacábamos la ficha del bulbo, puenteábamos a través de un cable puente los distintos cables y íbamos a probar de esa forma si las dos velocidades estaban presentes o no. Y de esa forma también hacíamos un diagnóstico rápido de cómo estaban los relays, los fusibles y los electros. Bueno, en este caso, la forma de hacer un diagnóstico a este circuito no es puenteando, sino poniendo en marcha el vehículo y desconectando la ficha del sensor. ¿Sí? De esa forma, la computadora, dentro de su programación, tiene en cuenta que ante la interrupción del circuito del sensor, se interpreta como una situación de emergencia y por las dudas se conectan los electroventiladores en su máxima velocidad. Tal vez, depende del vehículo, acopla primero la mínima y automáticamente acopla la máxima. ¿Sí? Esa sería la forma de probar el circuito eléctrico del electroventilador para saber si estaría todo bien o no. Volvemos a conectar la ficha en el sensor y deberían, después del término de unos segundos, cortarse el funcionamiento del electro. ¿Sí? Bueno, tengamos en cuenta que nosotros estamos viendo el circuito eléctrico y el funcionamiento de un electroventilador que lo que hace es ayudar al sistema de refrigeración principal, que es el sistema de refrigeración a agua o a refrigerante. Por lo tanto, esto es un adicional al sistema de enfriamiento. ¿Sí? Pero para que este sistema funcione, tenemos que lograr que este sensor tome temperatura. ¿Sí? Todo puede estar el circuito eléctrico perfectamente bien, inclusive el sensor, pero si este sensor no toma temperatura, el electro no va a funcionar. Entonces, para que esto trabaje adecuadamente, necesitamos que el circuito de refrigeración a agua esté perfectamente bien. ¿Sí? O sea, que el agua esté circulando bien, que no tengamos conductos tapados, como puede ser alguna manguera, puede ser el termostato o puede ser el mismo radiador. O que no haya una pérdida de agua, ¿sí? Porque la pérdida de agua implica que se pierde agua por un lado y entra aire por otro. Por lo tanto, el sistema se despurga, por decir de alguna forma, se descompensa y pasa a haber pozos de aire adentro en el cual no alcanza a tomar temperatura el sensor. ¿Sí? Entonces, ojo cuando se hace un diagnóstico, porque nosotros, desconectando acá, verificamos el sistema eléctrico, pero conectando, si después no funciona, puede que sea el sensor, como puede ser un problema de que no está circulando bien el agua. ¿Sí? Esa sería la forma de probar este circuito.